con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana y la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su enlace iberoamericano. Presentado desde España por Javier Pertierra. Se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace iberoamericano que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay. 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela. 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú. 10 horas de México y Centroamérica. 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Benvindo y bienvenidos hoy a una nueva edición de Enlace Iberoamericano, la 129, y vamos a tratar un tema de sentimiento. Soy un admirador de muchos personajes históricos de Paraguay y su capital Asunción. Hace unos días, como ustedes saben, recientemente se celebró la festividad religiosa, pero también de la Asunción, capital de Paraguay, y por lo tanto el tema importante para este que suscribe es el tema a tratar en este enlace iberoamericano de prensa y Radio Mercosur es Asunción, madre de ciudades, el corazón histórico de Sudamérica. Y ante esta tesis, avalada por partes de sabios historiadores e historiográficamente respaldada, hoy contamos con invitados de lujo para que nos adentren en esta hipótesis que es nuestro tema: Asunción, madre de ciudades y el corazón histórico de Sudamérica. Este legado como una realidad viva tiene también una evolución urbana. Por eso traemos a especialistas en este área, además de periodistas e historiadores. Y hay una necesidad, a mi entender, desde esta Españita, que lo vemos, desde esta Unión Europea, de redefinir e integrar la proyección de ese área regional, que fue ya redescubierta y avalada por los guaraníes. Ahí el acogimiento que tuvo el mundo europeo y los españoles a través del pueblo guaraní hicieron que se fundara esa ciudad, como así me imagino que comentaremos durante el programa. Para recorrer este trayecto desde la historiografía del profesor Erip Caballero Campos, tenemos a la memoria moderna y urbana y con comunicación estratégica a don Darío Lugo, y como maestra de ceremonias que me avaló y consiguió estos invitados tan excelentes, está nuestra colaboradora Celia Mendoza, periodista ya de raza. Pues doctor y profesor Eric Caballero, dentro de la hoja de ruta que nos marcamos como la Asunción, madre de ciudades, la pregunta es ¿qué significa realmente para nuestra audiencia? Que les explique por qué madre de ciudades y por qué esta maravilla de ciudad Asunción sea esa madre de ciudades. En definitiva, partiendo de lo que ocurrió en 1537, ¿qué podría decir, estimado profesor Erip, a nuestra audiencia para adentrarnos en este tema? Por favor. Muy buenos días, buenas tardes para ustedes en España. Un gusto estar contigo, Javier, en este espacio. Saludo a Celia, al profesor Darío Lugo también y a toda la audiencia. Bien, Asunción Madre de Ciudades tiene que ver por el hecho de que ciudades importantes de la región del Río de la Plata fueron fundadas por las huestes que partieron de la ciudad de Asunción en distintos momentos. Una primera incursión fue hacia la zona del Alto Perú, que era el objetivo original del adelantado Pedro de Mendoza, y ahí se fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, hoy parte de la República Boliviana. También se fundó una ciudad llamada Nueva Asunción, que después desapareció al poco tiempo.
hacia lo que hoy sería el estado de Paraná en Brasil se fundaron otras ciudades como Ontiveros, Ciudad Real y Villarrica, que después se van mudando hasta el actual territorio paraguayo. Y hacia el sur fueron las fundaciones de las ciudades que hoy forman parte de la República Argentina, como Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires. Entonces, por eso es que Asunción, además de los diferentes pueblos que forman parte hoy de la República del Paraguay, se partieron de la ciudad de Asunción y por eso ese título de Madre de Ciudades. Si es tan amable para nuestros escuchantes, podría decir exactamente una aproximación de esas ciudades tan importantes que fundaron, que ya lo ha dicho, pero se proyectaron desde la Asunción expediciones y fundaciones. ¿Podría entrar en el trasfondo a qué se debía esta, llamemos, fundación de ciudades desde ahí? Me parece que el trasfondo era el buen trato que nos daban estas zonas de esas tribales de guaraníes, que me gustaría que habláramos algo en guaraní para durante el programa o en cualquier caso cerrar el programa, y por otro lado que el virreinato de Perú tenía la columna enorme, insalvable casi, de los Andes, y los virreinatos querían comunicarse con el Atlántico. ¿Hasta qué punto geoestratégicamente, que diríamos ahora, subir por el río primero de la Plata, que en aquel entonces no se llamaría así, el río Paraná y luego el Paraguay, hasta qué punto ese enclave cree usted que es considerado por estos motivos y algunos más que yo digo de buena acogida, de imposibilidad de unir el Perú con el Atlántico y por lo tanto tener que ascender con carabelas por el río Paraná-Paraguay? ¿Y a qué se debió que se establecieran en ese punto desde su comprobación histórica? Bueno, el objetivo, como dije, principalmente la expansión hacia el norte, hacia Bolivia, era para tratar de conectar justamente con el Alto Perú, que era el objetivo de llegar a la Sierra de la Plata. Ese proyecto no pudo concretarse. ¿Por qué? Porque finalmente Santa Cruz quedó más vinculada al Alto Perú por el insalvable territorio del Chaco, donde los indígenas chaqueños no se sometieron y hacían guerras, y aparte la feracidad de la naturaleza en ese territorio, incluso hasta hoy en día. En el caso de la expansión hacia el Paraná, acercándose al estado de Paraná actual, hacia el Atlántico, era el objetivo justamente de tratar de mantener un puerto, que era el puerto de San Vicente, tratar de mantener un contacto con la península. Y cosa que también tiene que ver con esa expansión sobre la fundación de estas tres ciudades grandes, que son después Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, con el objetivo de mantener ese contacto a través del río con la península, pero los intereses de la élite limeña impidieron ese tráfico directo. Se establecieron unos navíos de permiso muy escasos que fueron como unas salvaciones a principios del siglo XVII. Y obviamente, ¿por qué Asunción? Porque justamente ante los ataques de los querandíes en el puerto original de Santa María del Buen Aire, los carios en un principio aceptaron buenamente la presencia de las huestes españolas encabezadas por Juan de Salazar y Espinosa, pero eso después fue cambiando porque efectivamente también los carios, que era el pueblo la Guara guaraní que estaba en la zona de lo que hoy es Asunción, reaccionaron en contra de las constantes exigencias tanto de alimentos como de apoyo para las expediciones que estaban realizando estas huestes españolas que querían llegar a la Sierra de la Plata. Obviamente que esa posición geoestratégica que usted mencionó, Javier, fue fundamental para Asunción, pero también le significó después una gran dificultad porque justamente estaba en el medio del continente, pero no se podía conectar con el Alto Perú ni con el Perú. Y por otro lado, después, cuando Buenos Aires fue incrementándose en importancia por ser un puerto, le fue cargando con una serie de impuestos y gabelas y todo lo demás. Entonces, la situación del Paraguay quedó en una situación de lo que a mí me gusta mucho, un colega, un compatriota suyo, el historiador Pedro Vives Azancot, denominó el confín norteño del Río de la Plata, refiriéndose al Paraguay. Bueno, pero de acuerdo totalmente, salvo en un aspecto, que el pacto inicial de llamado cuñadazgo, donde los españoles se comprometían y se casaban con el
en cualquier caso con tobajas, ¿no? Con guaraníes, hubo un cuñadazgo y hubo una gran acogida inicial. Por eso creo yo que en otras zonas del río Paraná, etcétera, no pudieron establecerse. Y sí, claro que prestaban alimentos hasta que se establecieron, pero luego desde ahí hubo muchas expediciones acompañados de guaraníes y basados en ese mestizaje que, al igual que ocurrió en México y en Perú, hubo unos mestizajes sobre todo de los caciques locales o de, llamémosle con perdón, princesas de la zona o en cualquier caso eran pocos los españoles, obviamente, y se produjo, podía hablarnos de ese cuñadazgo, en cualquier caso, de ese mestizaje fundador y, por supuesto, también que luego se escribió la gramática, ¿no? Guaraní, etcétera. Se escribe en alfabeto latino. ¿Podía hablarnos, por lo tanto, de ese cuñadazgo con los Baja y también de ese establecimiento eh, que derivó luego en las misiones? ¿Podía hablarnos de, digamos, lo que nos enlaza, no algunas cuestiones que siempre nos dispersan y nos separan? ¿Qué opina del cuñadazgo y cuánto tiempo duró ese mestizaje? Bueno, el mestizaje obviamente que tuvo un gran impacto, no solamente por el cuñadazgo, sino porque también después cuando se produce la encomienda, son varias las indígenas, porque la característica que tenían las mujeres guaraníes que ellas eran las agricultoras. Entonces los conquistadores querían tener muchas mujeres, de hecho en algunos casos lo hacían de esa manera pactada, que era una práctica de los carios, pero también después se hacía también de manera violenta lo que fueron las sacas de mujeres y las rancheadas. Entonces es ahí que un cura había escrito al rey diciendo, este es el verdadero paraíso de Mahoma, porque según la ley maometana, un hombre puede tener 4 mujeres, pero aquí el que menos tiene 16, se refería a las criadas. Y de hecho eso va a marcar mucho ese mestizaje que usted menciona, porque finalmente las indígenas preferían tener hijos con los españoles para que sus hijos sean mestizos antes que tenerlos con los indígenas. Entonces eso también generó toda una conmoción dentro de la población indígena que llamó mucho la atención principalmente de gobernadores como Hernando Arias de Saavedra, el primer gobernador criollo, quien justamente por eso, y ahí vinculo a la segunda parte de su pregunta, pidió la presencia de los jesuitas, porque con esa experiencia de la presencia española con los carios, las otras guaras o las divisiones de los pueblos guaraníes, como los itatines, los guarambarenses o los paranaes, fueron bastante resistentes a la presencia española y le hacían principalmente guerra. Y por eso es que Hernandarias sugiere que vengan misioneros jesuitas para tratar de evangelizar y entrar por ese medio en esos territorios. Y es ahí donde se instalan los jesuitas, tanto en el Guairá original como también en el sur del Paraguay. Y ahí un hombre clave es un asunceno, hijo de un escribano, Roque González de Santa Cruz, quien entra a la orden jesuita, sabía el guaraní y fue un hombre muy fundamental en esa expansión de las misiones jesuíticas en un primer momento. Y ahí usted habló de justamente el arte y vocabulario de la lengua guaraní, que fue realizado por Antonio Ruiz de Montoya, que fue publicado en Madrid y que fue justamente una herramienta fundamental de preservación y de difusión de la lengua guaraní, y que ahí tenemos una de las características muy importantes de la población paraguaya, que el Paraguay, no, el guaraní, la lengua indígena, la habla una gran parte de la población que no es indígena, ¿verdad? Sino que es mestiza o incluso que ya pertenece a otras comunidades. Pues creo que la supervivencia del pueblo guaraní originario en toda esa extensión y su lengua dice mucho de la fraternal integración que proponía un admirado para mí y escritor Roa Bastos. Y cambiando de tercio, tenemos una mirada más periodística, urbana, que histórica, aunque él también es historiador, don Darío Lugo, licenciado en Historia, investigador y columnista de última hora, con más de 30 años de periodismo acumulado en trayectorias y background, que dicen algunos, o espaldas. Nacido en Clorinda, llegó a Asunción para desarrollar su carrera y ahora puede que uno es más de donde pase, de donde come, de donde pase que de donde nace, decimos por aquí, y yo le señalaría a don Darío que cómo se desarrolló urbanísticamente aquella ciudad fundacional a esta ciudad tan dinámica
y tan integradora, lo digo por los hitos del inicio del Mercosur y el final, digamos, del acuerdo Unión Europea con Mercosur, que es Asunción. ¿Cómo ve usted ese crecimiento y la conservación del patrimonio y estos centros históricos? ¿Cómo ve esa relación también con el río, que a veces se le daba la espalda, al igual que Asunción, como tenía esas grandes vías navegables, también daba un poco la espalda al Chaco y al interior de Asunción? ¿Podría usted situarnos brevemente, y perdone que sea una pregunta tan amplia, pero ante nuestra audiencia, podría vernos ese desarrollo urbanístico de esta Asunción madre de ciudades? Sí, como no, muchas gracias. Efectivamente, son 36 años ya que han pasado desde que llegué a Asunción de mi natal Argentina y que ya duplican tiempo el lapso en que estuve desde que nací. Así que ya estoy bien asentado y echando raíces también en este país. Así como usted refirió, hay una evolución que experimenta Asunción como capital del Paraguay y que le brindó la perspectiva de una aspiración a futuro, tal como también usted refirió, pero que experimentó en su evolución primigenia por lo menos una situación de crecimiento caótico, no planificado como ciudad, y que durante muchas décadas es como que evolucionó de una manera muy peculiar en torno a sus edificaciones, en torno a su constitución edilicia y sobre todo también el encuadrado que se gestaba desde los gobiernos que se afincaron en el siglo XIX y hasta el XX. La urbanización experimentó una lentitud en cuanto a su constitución como ciudad, y también colaboró con ello el que hubo un periodo de encierro, ciertamente, llamémosle así, en cuanto a la cuestión que tiene que ver con las dictaduras. La más representativa es la dictadura astronista, que duró 35 años y que permitió ciertamente una evolución edilicia con crecimientos hacia otras zonas que no signifiquen el casco histórico de Asunción. El casco histórico que conserva unas cuadras que tienen que ver con el... Y perdone que, don Darío, perdóneme que le comente que en el centro histórico, aquí llamamos más bien centro histórico, a veces casco histórico, no sé ustedes si se decantan más por casco histórico o centro histórico, pero esta memoria de la ciudad de la Asunción parece que sufre una cierta despoblación y un desplazamiento de los ejes comerciales hacia nuevas centralidades, llamémoslo así. ¿Hasta qué punto el centro histórico, que me imagino que sería la cuadrícula propia de los virreinatos o de las ciudades fundadas, ¿no?, está bien conservado y hay alguna posibilidad de relanzamiento? Quisiera que nuestros escuchantes pudieran hablar. Repito, no sé si usted considera más oportuno centro histórico, casco histórico. ¿Cómo ve si eso estaba ordenada inicialmente en cuadrículas, que era lo propio de Roma y por lo tanto de la cultura hispana? Si sigue así, si se ha deteriorado, si se conserva, ¿cómo lo ve este centro histórico que parece que se despuebla un poquito? Sí, esencialmente hay una desprotección de parte de las autoridades en torno a su conservación y revalorización. Eso ya dura bastante tiempo, son décadas de un despoblamiento también, así como usted dijo, en torno a lo que significa un poco el interés, más que nada, de las mentalidades modernas por constituir áreas renovadas en otros puntos de la ciudad, como barrios en los cuales antes había villas o residencias y que ahora están más pobladas por edificios corporativos y por entornos en los cuales se centralizan más los servicios, el comercio, la gastronomía, y que forman parte de lo que se llama la nueva Asunción, o el nuevo corazón de Asunción, que ya son 2 o 3 básicamente los bien instalados en las últimas décadas, y sobre todo el boom inmobiliario que experimentan estas zonas con respecto y en detrimento al llamado casco histórico o centro histórico, en el cual todavía se conservan edificaciones que datan de mitad del siglo XIX en adelante, pero que lamentablemente experimentan o sufren una desprotección desde las entidades que deberían conservarlas y
con muy nula inversión en torno a la manutención y a la conservación de esas edificaciones. Y aquí en zonas de España, por ejemplo, Valencia, Barcelona, inicialmente, hasta que hubo una transformación, esas ciudades vivían un poco de espaldas al mar, porque en la zona marítima de Valencia, por ejemplo, de Barcelona, existían pues mucha industria contaminante, zonas pesqueras de dudosa viabilidad, digamos, reputacional, etcétera. Sin embargo, parece que históricamente Asunción creció también, como ocurre, es un poco de espaldas al propio río Paraguay, que fue el motivo fundacional inicial, ¿no? Es cierto, se podrá recuperar. Me acuerdo que en Barcelona, que es una ciudad muy bien urbanizada últimamente, tuvieron que dar la vuelta a la tortilla para que mirara al mar, que ahora en los últimos decenios está muy considerado. Y en Valencia igual. ¿Ocurre algo así con respecto a Asunción? Que da menos la espalda, o en cualquier caso está volviendo a mirar, como ocurrió también en Buenos Aires y Puerto Madero. ¿Cree usted que hay algún proyecto, además de recuperación del centro histórico, de que vuelva a mirar a esas zonas del río Paraguay? Sí, ciertamente. De manera original, Asunción creció de espaldas al río, y como un hecho bien puntual es que de pronto la gente que observa el principal edificio histórico de la ciudad, que es el Palacio de Gobierno, el Palacio de los López, que le llaman, mucha gente cree que la parte trasera original es la parte delantera, pero sin embargo la parte que se cree que es la trasera es la que da al río y es la delantera del edificio originalmente. De todos modos, igual hay unos intentos y concreciones de emprendimientos como por ejemplo la Costanera, que antes no existía, que era una franja nada más costera, que también inclusive permitía la inundación, y que da a la bahía de Asunción, que es como una prolongación del río Paraguay, que tiene su cauce principal más bien de costado a lo que significaría el casco histórico de Asunción. Y esos intentos también de construcciones o emprendimientos edilicios que forman parte de una reconfiguración del diseño de ese casco histórico también existe como intención dentro de las autoridades. Algunos de ellos, que son los nuevos edificios del gobierno, también están insertos en ese emprendimiento. Pues muchas gracias, y pasamos en esta primera etapa la conversación con Celia Mendoza, que dirían, pero es una mirada de identidad, de experiencia y de comunicación. Doñita Celia, que es muy joven, periodista y comunicadora, tuvo sus labores de comunicación en la Nación y Última Hora, y actualmente se dedica a la comunicación estratégica, el posicionamiento reputacional y las relaciones públicas de empresas, etcétera, instituciones. Nacida en Pilar, también foránea, pero llega a la Asunción y se desarrolla profesionalmente. Aquí construye ya parte importante de su vida, y su mirada está enfocada en la identidad de la ciudad. Leo aquí en su currículum que Asunción recibe y acoge a quienes llegan desde otro punto del país. Son ustedes unos grandes acogedores de Asunción, porque no solo en los libros de historia y no solo con el cuñadazgo hicieron con los españoles, sino parece que es una ciudad de integración, ¿no? Que recibe a quienes vienen de otros lugares y terminan haciendo su vida como vosotras. Pues, doña Celia, ¿qué puede decirnos de esta hospedaje que luego se hizo casi vital para usted en la ciudad de la Asunción? ¿Cómo fue que llegaron ambos a esta ciudad y sintieron que les enamoró y se convirtió en su ciudad? ¿Cómo fue eso? Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Buenas noches sería seguramente allá por España, y muy contenta de compartir con ustedes este momento. Bueno, yo soy pilarense, sí, como bien lo decía Javier. Soy también, como Darío, una persona que acogió a Asunción, o Asunción nos acogió a nosotros. ¿Podría decir a nuestra audiencia pilariense y Pilar dónde se ubica
perdóneme que quiero que nuestra audiencia conozcan de cerca pues ciudades que no son Asunción también, porque eso es la ciudad, yo creo que es no solo la ciudad madre de ciudades, sino es la madre de la acogida de otras ciudades, villas y pueblos, ¿no? ¿Podría decirme su pueblo o su villa o de dónde es, Pilar? Sí, inicialmente cuando se fundó era conocida como la Villa del Pilar y sí, Pilar queda hacia el sur del país, a unos 360 kilómetros aproximadamente de Asunción. Por mucho tiempo estuvo muy aislada. Yo soy, digamos, ya una de esas últimas generaciones que vivió en la Pilar aislada. En ese tiempo, bueno, llegar a Pilar podría representar toda una aventura, llegar a Pilar desde la capital o desde cualquier otro punto, ¿verdad? Se constituía en toda una aventura y la gente que iba a Pilar muchas veces quedaba también en la ciudad atrapada porque si caía lluvias, como no había infraestructura vial, y tampoco había otro medio de transporte, otra vía para salir de allá, bueno, podía quedarse los días que durara la lluvia, así pues podría ser, no sé, 8 días, 15 días y a veces más, ¿verdad? Entonces, Pilar es una ciudad hermosa, sigo tan enamorada de ella como desde mi infancia, desde mi adolescencia, pero sí, en el tiempo en que vivía allá, para poder desarrollarse, para poder crecer, de repente uno tenía que migrar, ¿verdad? Y la capital, como siempre, era uno de los puntos, digamos, más dinámicos, que más oportunidades ofrecía. Así fue como llegué un día a Asunción. La idea era venir, formarme, y bueno, saltar después probablemente a otro punto, volver a Pilar, ¿verdad? Pero bueno, me quedé acá atrapada entre las cosas lindas y hermosas que tiene Asunción, sus calles, sus casonas históricas, sus museos, tiene un montón de oportunidades. Para los que veníamos del interior sobre todo, representaba una oportunidad mucho más amplia para poder trabajar en la profesión que quisiéramos, ¿verdad? En mi caso era el periodismo. En esos años en Pilar había solamente una radio y aquí, bueno, se me abría un abanico de oportunidades y de posibilidades. Pero bueno, así, al principio venía, tocaba tambo cada fin de semana, iba de vuelta a Pilar, pero bueno, un día, así como quien no quiere la cosa, empecé a tejer también redes de contacto, amigos, empecé a encontrar otras cosas que en mi ciudad natal no habían por ese tiempo, la diversidad cultural, los eventos, cosas, hasta que bueno, finalmente quedé aquí y bueno, formé mi familia, nacieron los hijos, ellos también. Para ellos también esta era como que una ciudad, digamos, más que le ofrecía mayores oportunidades. Así que, bueno, es un poco parte de esa historia y es lo que decimos, ¿verdad? Asunción no es solamente de quienes nacieron acá, sino de a quienes los adoptó, ¿verdad? Pues sí, don Darío Lugo también tiene ese toque humano de no nacer en la Asunción. Nos puede contar un poco también su ciudad para que vean la acogida que tiene la población, incluido muchos europeos en Asunción y sus entornos. Y ustedes también, allí don Darío encontró una ciudad para establecerse, ¿no? Podríamos profundizar, si le parece bien, en qué oportunidades encontraron y desde su ciudad de origen, que si nos lo explica también a nuestra ciudadanía, qué significa que esta sea esa ciudad de acogida. A usted, don Darío, luego seguiremos con los corresponsales y con Arip. Usted que como madre de ciudades también es una madre de acogida, ¿no? Ciertamente, Clorinda es una ciudad de la provincia de Formosa, en la República Argentina, bien colindante con Asunción. Es ciudad fronteriza, se pasa directamente hasta Asunción en cuestión de hora y media. Y bueno, ya como dije, hace 36 años que vivo aquí. Primero vine para estudiar en la facultad,
tengo 2 carreras hechas y luego hice algo de docencia también en la misma casa de estudios y en otras universidades, a la par de ir dedicándome al periodismo. Ahora estoy un poco retirado de la profesión, pero de todos modos sigo como columnista del diario Última Hora, y en todas estas décadas que estuve acá me fui formando académicamente, fui conociendo a mucha gente, muchos contactos y redes también, tal como Celia, y conociendo también a profesionales como el doctor Eric Caballero, que son pilares en torno a lo que significa el estudio y la investigación histórica. Entonces, básicamente esa es la trayectoria que puedo desarrollar, así como otros extranjeros también que encontraron buena acogida aquí en general de la gente, de los habitantes asuncenos, y como ciudad capital de un país también ofreciendo las posibilidades como para que uno vaya fogueándose, vaya avanzando y superándose en la disciplina que guste. Entonces esa es un poco la plasmación de una realidad que le toca y le acompaña a uno, como para ir abriéndose también desde aquí, desde un punto que significa capital de un país y con las mayores oportunidades que tiene respecto de otras ciudades del interior, quizás del Paraguay, como para ir alcanzando estadios que le permitan ir superándose en la vida también. Pues Asunción es una gran madre y acogida como ven, desde Argentina a otros muchos lugares, pero se me ocurre que antes de pasar a otro sucursal del cielo también, ¿no? Que me encanta la cultura guaraní, decirle al profesor Erip, si es tan amable, que si puede comentarnos algo, en cualquier caso alguien en guaraní. ¿Acaso el pueblo guaraní que nos acogió en la zona de la Asunción no es un gran... trasciende su cultura guaraní a estas fronteras de los estados-naciones, como están haciendo nuestros invitados? Trasciende, porque hay guaraníes en el norte de Argentina, en Paraguay, en Brasil, en fin. Ese pueblo que llega a Bolivia y que tiene una misma base cultural guaraní, ¿qué opina de esa cultura guaraní y hasta qué punto el acercamiento a través de las misiones se consolidó como esa raíz lingüística y también cultural que hoy permanece en el caso de Paraguay con oficialidad de idiomas? Quiero decirle hasta qué punto el pueblo guaraní no es un gran integrador desde su originaria cultura, ¿no? De estas zonas que hoy son varios estados, pero que quieren volver a tener un mínimo de integración. El pueblo guaraní como ejemplo de integración. ¿Qué le parece, profesor Erip? Bueno, yo creo que podremos hablar más de la cultura guaraní. Lamentablemente, el pueblo guaraní hoy, o sea, las comunidades indígenas en Paraguay no superan los 150.000 habitantes. La población tiene más de 6,5 millones. De esos guaraníes son más o menos el 50%. El resto son chaqueños, que son otros pueblos indígenas que tienen otros idiomas y otras culturas. Pero sí coincido con usted que la cultura guaraní, hace unos años, hace 20 años se publicó un libro que se llamaba El Mundo Guaraní. El Mundo Guaraní, donde estuvo el célebre antropólogo, etnólogo español Bartomeu Meliá, un jesuita muy sabio. Él dirigió ese proyecto y ahí se puede ver efectivamente cómo el sur de Brasil, el Paraguay, el sur de Bolivia, donde están los chiriguanos, y el norte de Argentina, compartimos una cosmovisión que es la cosmovisión de los guaraníes. Y para que los escuchas entiendan, los guaraníes buscaban lo que se llamaba el Urumaranel, la tierra sin mal. Entonces, en la búsqueda de esa tierra sin mal, ellos iban haciendo sus expansiones, porque los guaraníes, cuando llegan los españoles en el siglo XVI, todavía estaban en una etapa de seminomadismo, o sea, estaban en la transición entre el paleolítico y el neolítico. Entonces, esa cultura guaraní se ve, y de hecho aparece a veces reclamos, por ejemplo, porque en los canales de televisión, hoy con las redes sociales es mucho más fácil la comunicación. Se ve que en los canales de Buenos Aires se hace receta de chipa, y bueno, pero la chipa forma parte de la cultura de las provincias de Corrientes, del Chaco, de la provincia de Formosa, donde está Clorinda.
Profesor O lo Eli, mismo, nuestra sí, audiencia tal vez necesitaría saber en el estadio civilizatorio, cuando usted dice paleolítico, neolítico, quisiera, perdóneme que le interrumpa, querido Eri, pero usted que es un hombre sí, académico, aquí en la radio debemos acercar un poquito más que en los ámbitos académicos y universitarios a nuestra audiencia. Entonces, usted que conoce el mundo español, a veces somos precisos y... quisiera que dijera el estado evolutivo. Cuando hablamos de paleolítico, hablamos de edad de piedra casi, no conocían la metalurgia, claro, pero neolítico que tenía unos incipientes y rudimentos, conocimientos así es. agrícolas. ¿Podría usted ejemplarizar con alguna imagen para que nuestra audiencia sepa ese concepto o valorar los conceptos paleolítico de piedra y neolítico de inicio de agricultura o algo más? Si es tan amable, y luego seguimos con el desarrollo, ¿no? Profesor, ¿le Sí, parece? sí, no hay problema. Por ejemplo, los indígenas chaqueños, que eran los enemigos de los carios, que eran los guaraníes donde se instala Asunción y con los cuales estaban en guerra en el momento que llega Juan de Salazar y por eso se alían con él para luchar contra estos chaqueños, vivían prácticamente de la caza y de la recolección de frutos como fuente principal de alimentación. Por su parte, los guaraníes ya tenían aldeas que tenían casas comunales donde ellos vivían varias familias dentro de cada casa comunal y su principal rubro de alimentación era la agricultura. También se dedicaban a la caza, también a la pesca y a la recolección, pero eran rubros menos importantes dentro de la dieta de la población guaraní. Ahora bien, una cuestión, entonces los guaraníes, ¿por qué decimos que estaban en esa transición? Porque los guaraníes todavía, llegado cierto momento, cuando agotaban la tierra, todavía no contaban con los recursos necesarios para fertilizar sus parcelas agrícolas, entonces se iban mudando buscando buenas tierras. Por eso insistí mucho en este concepto de la búsqueda de la tierra sin mal. Ellos buscaban esa tierra sin mal que consideraban que era el lugar donde ellos iban a ser felices. El Ubu Maranel. Pues pasamos ahora mismo nuestra palabra, humilde palabra a veces, pero con mucha curiosidad, a Colombia. En Colombia, que se encuentra la capital mundial de la salsa, en Cali, tenemos a una magnífica psicóloga que desde otro lugar emblemático, que fíjese, se llama a sí mismo a veces la antesala del cielo, y yo tengo muchísimas ganas de ir a esa antesala del cielo, no vaya a ser que San Pedro no se acuerde de mí, pues nuestra doñita Elizabeth Rondón puede que tenga alguna palabra desde el ámbito psicológico a nuestros invitados o de aquello que estime pertinente, pero tengo mucha curiosidad por saber la pregunta de nuestros corresponsales a esta Asunción, porque hay otras ciudades que también, por lo menos otra, creo que Santa Fe en Argentina, alguna de estas que se denomina madre de ciudades. En cualquier caso, lo hablaremos, pero ¿qué opinas de esto, Elizabeth? Claro que sí. Hola, hola, estimado director. La sucursal del cielo. Apreciados corresponsales, saludos cordiales también a nuestros amables escuchantes y por supuesto a nuestros invitados de lujo. Doctora Celia Mendoza, doctor Darío Lugo, doctor Eric Caballero. Reciban un saludo afectuoso, mi respeto y agradecimiento por regalarnos este espacio tan interesante, lleno de tanta historia, trayectoria y conocimiento. Me gustaría poder hacerle una pregunta a cada uno, pero por economía del tiempo, mi pregunta va dirigida al doctor Eric Caballero. Doctor Caballero, Colombia y Paraguay guardan un vínculo histórico entrañable de solidaridad iberoamericana. ¿De qué manera la Asunción, madre de ciudades, influyó en la estructuración de las rutas de comercio e intercambio con el antiguo virreinato de Nueva Granada durante la época colonial? Muchas gracias, doctor. Muy bien, un saludo para Colombia. Bien, a ver, el Paraguay estaba por eso en una situación periférica y entonces la ruta comercial con la cual podía vincularse con el resto del continente era a través de los barcos que bajaban el río Paraguay hasta el río Paraná, de ahí hasta Santa Fe, por Santa Fe iban en carro hasta Córdoba, de ahí se cruzaba a Mula, la cordillera de los Andes, cuando se podía cruzar, y ahí se conectaba con todo el espacio peruano y también el neogranadino. Eh,
hay un producto, el único producto que llegó hasta esa zona es la yerba mate, que se usaba principalmente para abastecer a los mineros. Ahora, la yerba mate paraguaya tenemos hasta lo que sabíamos que lo más alto que llegó el consumo de yerba mate fue justamente a lo que correspondería hoy al territorio de Ecuador, que en ese momento formaba parte de Nueva Granada. Ese era el vínculo que podría existir entre el Paraguay del mundo colonial con la Nueva Granada del mundo colonial. Bueno, pues vamos a dar otro salto hacia otra fémina inquieta cultural e históricamente desde la perla del Pacífico, porque aquí vamos de Pacífico Atlántico y tiro porque me toca, como va a ocurrir con el corredor bioceánico en breve, ¿verdad? Y que nos unirá más, si cabe, así como las hidrovías. Pero se me ocurre que desde Guayaquil nuestra Roma Moreira tiene una visión poética y la embajadora de la palabra perenne y eterna, porque la palabra y su escritura seguirán siempre, por lo menos en mi corazón, desde esta parte. Allí ad eternum, porque, en fin, sus romances son conocidos. Hablo romances poéticos. Entonces, si es tan amable, doña Roma Moreira, ¿podría indicar a nuestros invitados alguna cuestión desde Guayaquil, la perla del Pacífico? Buenos días, bueno, un gusto saludarlos. Acá son las 11:41 desde el Guayaquil, como dijo Javier, desde la Perla del Pacífico. Un gusto saludarla, doctora Celia Mendoza, el doctor Darío Lugo y al doctor Eric Caballero Campos. Un gusto poder escucharlos y poder nutrirnos de todo lo que nos pueden comentar sobre esta bella ciudad. Mi pregunta va para el doctor Caballero. La imagen de Asunción como madre que engendra villas a miles de kilómetros entre la selva tiene una fuerza poética monumental. ¿Conserva el pueblo paraguayo en su memoria oral la épica de aquellos mancebos de la tierra que salieron a fundar el continente o se ha ido perdiendo la dimensión mítica de esta gesta? Esta es mi pregunta y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la pregunta. Un saludo para los escuchas de Ecuador. Yo creo que sí. De hecho, hace poco fueron los festejos de los 489 años de la fundación del Fuerte Nuestra Señora de la Asunción. Y ahí, por ejemplo, siempre se menciona el tema de la madre de ciudades, ¿verdad? Y es algo que aprendemos todo en las escuelas, ¿verdad? Entonces, y todo lo que significó ese periplo de ir formando ciudades, con lo que significaba el esfuerzo, el de haber enfrentado la naturaleza, porque efectivamente trasladar un contingente humano en esas condiciones en aquella época no era nada fácil. Entonces, efectivamente, sí, yo creo que tal vez no de la manera que se querría, porque en general los paraguayos considerarán a lo mejor, no sé qué piensan Celia y Darío, pero los paraguayos estamos muy preocupados siempre más por la guerra de la Triple Alianza, contra la Triple Alianza, que sobre el pasado colonial. Pero de alguna manera queda esa imagen de Asunción, madre de ciudades. Tenemos a nuestro director brasileiro, que siempre, ya saben que los bandeirantes siempre nos conquistan territorio y corazones, y a mí, el mío, me pertenece periodísticamente en muchos aspectos a mi admirado director, don Gilson Carmini Dantas. Don Gilson, estimado director, me permite que le haga la pelota, porque últimamente usted está muy considerado en Brasil. Primero me gustaría que dijera a nuestra audiencia, para que quede constancia, de que le han nombrado un cargo importante dentro del Consejo de Periodismo de Brasil, de todo Brasil, del gigante brasileiro. Usted me puede comentar qué le han nombrado para felicitarle y hacerle la pelota, porque ya me dirán, si no, quién mantiene este enlace iberoamericano. Y en segundo término, que haga una pregunta a nuestros invitados. Don Gilson, está por ahí, ¿verdad? Claro que sim, Javier, um abraço para ti, não, e não somente para ti, senão que para todos os rádio escuta, não, de Prensa Mercosur,
Primeiro vou falar umas palavras em Guarani aí, não, para ver se me sale, né? Xenanie em Guarani e Catucunhaporá entender Guarani. Ah, ves esto lo que eu hablo Guarani, alguma coisa uno sabe falar, não? E as palavras feias são as primeiras que nos ensinam allá. Os paraguaios nesse aspecto foram mal comigo. Pero bueno, vamos a seguir adelante aí, não respondendo a sua pergunta. Sim, aí estamos aí na ABIN, Associação Brasileira de Imprensa, como membro efetivo no comitê de eleições e tudo mais. E é um gosto poder fazer parte dessa sigla, já que a ABIN é a associação que está desde 1800 y pico como una entidad que fortalece el periodismo y los derechos humanos acá de los periodistas en Brasil. Y dentro de todo eso, muy honrado de poder hacer parte de esa institución pionera en el periodismo sudamericano. Bueno, primeramente eu gostaria de agradecer a presença de Herbie, um forte abraço, meu coração é paraguaio, a Dario também, não? E tenho um amor incrível. A primeira vez que fui em Paraguai, me enamorei e nunca mais pude sair desse país hermoso. Por mais que he tentado, fui para um lado, para outro, pero sempre uma estranha a sencillez paraguaia, a cultura paraguaia e principalmente os amigos paraguaios que são fantásticos. Então, um forte abraço para ti e para toda a gente maravilhosa de Paraguay que nos está escuchando. Quiero hacer una pregunta que viene muy bien al caso sobre... Si me permite, yo quisiera encarnar mi gratitud al Paraguay, a doña Celia Mendoza, que ha sabido coordinarme este programa como nunca, y con su hilo narrativo, como el hilo de Ariadna o todas las sabias que en la historia han habido, pues... vemos que estamos desarrollando, gracias a su guión, una historia que comienza con esta ciudad de Asunción admirable que nació del mestizaje, una ciudad que fundó ciudades, una ciudad que se está y se transformó y que recibe, y buena prueba de ellos es Celia y Darío. Por último, ahora estamos en la ciudad que comunica, que sabe ofrecerse. Y vamos a pasar a lo que ella señala de la ciudad que queremos proyectar. Querido director, permíteme, por lo tanto, agradecer a Celia que me ha facilitado mucho la escaleta y el guión y que ha traído a estos magníficos invitados. Quisiera decir que el mérito del programa es de Celia. Por lo tanto, director, usted está agradeciendo a Paul Baragay y yo se lo agradezco encarnado en Celia. Gracias, Celia. Claro que sí, no, Celia también trabaja con nosotros, también es nuestra colaboradora de prensa Mercosul, ya va para un año y poco que está con nosotros y es un gusto siempre tenerla ahí, ¿no? De vez en cuando necesitamos la pedimos y siempre estamos ahí con ella trayendo información de los principales eventos. Pero volviendo a la pregunta, mi querido, voy a hacer a Darío porque es un colega y bueno, yo lo conozco, él no debe se acordar de mí, pero lo conozco, ya también hice algunos trabajitos para última hora y dentro de todo eso, lo más importante que usted ve, Darío, como periodista, esa evolución que ha tenido Asunción y ese pase político y democrático, ¿no? Yo creo que usted puede nos hablar muy bien de eso porque justamente fue una época de transición de la dictadura con la salida digamos, de Stroessner del poder y posteriormente llegó ya otros presidentes electos democráticamente. Y hoy Paraguay también es una referencia en la parte de democrática, ¿no? Nosotros vemos que hay, claro, reclamos hay en todo lado siempre cuando uno pierde, ¿no? Entonces, pero Paraguay se transformó en una fuente de democracia acá de América del Sur. ¿Qué usted cree que está faltando hoy en día para que esa democracia sea más aún contundente? ¿Y cuál fue el principal cambio que tú has visto del anterior régimen, ¿no? Que era de Stroessner, para el régimen actual? Porque mucha gente habla muchas cosas, pero yo veo que Paraguay ha crecido mucho en la época de Stroessner.
y no solamente eso, las cosas eran bien hechas. Nosotros vemos camadas de asfáltica que hasta la fecha de hoy perdura, mientras que las nuevas camadas asfálticas no dura sequer um ano, já está com eco e tudo mais. Vimos que foi uma pessoa que hizo muitas rutas que ligou Paraguai com o leste e tudo mais. Como você vê todos esses cambios que passou nessa época como periodista? Muitas graças e forte abraço. Está em mute, mi querido Darío, está em mute aí, não? Cada vez que hablas tenemos Ahí que me poner... escuchan. Ahora sí, adelante. Perfecto. Luego de la caída de la dictadura en el año 1989 de Stroessner, se habla de una transición hacia la democracia y desde ese momento se fue gestando una iniciativa a nivel de autoridades y de sociedad también respecto de la reinserción de Asunción y sobre todo también del país de Paraguay al mundo, con efectos modernizadores, con inclusión a mayores niveles en torno a relaciones internacionales con el resto del mundo. Y en las últimas décadas, sobre todo más enfáticamente en los últimos años, se dio una suerte de reingreso de Paraguay con ribetes bastante particulares respecto de lo que significa la evolución y el desarrollo de otros países de la región, con líneas ideológicas también muy particulares, sobre todo desde la mirada y la observación de inversores o de actores internacionales de renombre respecto de lo que significa un poco la estabilidad macroeconómica que ya viene desde las últimas 2 décadas y pico, y la regularidad fiscal, a más del clima de negocios que experimenta Paraguay y que es bien visto por parte de extranjeros sobre todo, que vienen a radicarse y cada vez más enfáticamente en los últimos años, que vienen a probar la posibilidad de invertir en el país, de radicar capitales con cierta seguridad, llamémosle así de esa forma, porque hay ventajas comparativas que siempre están plasmando en los reportes internacionales de las calificadoras que ya han dado inclusive doble grado de inversión al Paraguay y que forman parte de un cóctel de ventajas comparativas y diferenciadoras, como por ejemplo la energía eléctrica barata, la cuestión laboral que es relativamente un poco más fácil de llevar por parte de los capitales, también el clima de negocios, la hospitalidad del Paraguay y las posibilidades en cuanto a recursos naturales como para ser objetos de una transformación y de desarrollo para el país. Y para los turismo também, não? O turismo sí, também, porque eu me acordo que Eva Nitrotti de Gallegos, tuve a oportunidade de fazer alguns trabalhos com ela, foi uma pioneira em difundir Paraguai e não tinha nada para difundir. A verdade é que nós tínhamos que echarnos junto a los riachuelos para fazer aquela menção bonita de lugares que não existia. E hoje Paraguai já está sendo buscado por pessoas de várias partes do mundo e tem atrativos fantásticos. Exactamente, en los últimos años se dio ese fenómeno que Paraguay comenzó a ser atractivo desde diferentes puntos de vista o visiones, para la inversión, para el turismo, así como usted dice también, y para la radicación misma de la gente. Tan solo el año pasado, más de 40.000 personas iniciaron los trámites como para radicarse definitivamente en el país, de los cuales 23.000 son brasileños y otros tantos miles de argentinos también, pero también europeos, alemanes, españoles que están digámosle de alguna forma huyendo de las cuestiones de las cargas fiscales y de la situación geopolítica misma de Europa, y que ven a Paraguay como una suerte de panacea, de alguna manera, o paraíso que puede ser naturalmente aprovechado respecto de su ecosistema, porque se está formando un ecosistema que tiene
ofrece ventajas comparativas respecto de otros países de la región, inclusive, cuyas políticas públicas tal vez no sean del agrado de mucha gente en torno a lo que significa un poco la posibilidad de ir avanzando en el camino hacia una mejor calidad de vida. Muy amable, pero doña Celia Mendoza ha levantado la mano virtual y previamente a que nuestra corresponsal en la Unión Europea, María José Rodríguez Carvajal, me gustaría, Celia, que nos dieras esta visión de proyección, ¿no?, de la Asunción y lo que tú tengas que decir, claro. Claro, claro. Bueno, no, quería nomás ahí, ya que mencionaron un poquitito el tema del turismo, quería acotar que, bueno, que recientemente Paraguay fue elegido en el ranking mundial de ICA en el 6º lugar, y Asunción como capital alcanzó el 8º lugar, ¿verdad? Que eso es como que también algo interesante como para contar, porque es la Asunción de hoy, es esa Asunción dinámica. Asunción no es solo historia, no es solo patrimonio, Asunción es todo lo que vivimos todos los días, ¿verdad? Y también es lo que comunicamos finalmente, ¿verdad? Es lo que hay detrás de esas conversaciones que siempre van un poco hacia el tema de, no sé, de la falta de infraestructura, que por supuesto no hace falta no hace falta no contar, no decir eso, ¿verdad? Pero sin embargo ir mostrando un poquitito todas las oportunidades que hay en Asunción, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, y eso es fruto también de un trabajo, como decía Darío, que se viene desarrollando desde hace bastantes años, ¿verdad? Gilson mencionó a Ebony, que ciertamente en ese tiempo todo estaba como que por construir, pero bueno, fue tan importante ese trabajo que hizo ella, ¿verdad? Porque bueno, fue el puntapié inicial para ir construyendo no solamente la Asunción turística, sino a todo el Paraguay, ¿verdad? Y que hoy, bueno, celebramos con este reconocimiento de Paraguay como centro de eventos en el ranking de ICA, ¿no? Pues muchas gracias por tus aclaraciones, y ya repito que tú señalaste que Asunción hoy tiene unos 462.000 habitantes, pero que recibe casi 1,5 millones, tiene 68 barrios, 1,5 millones de personas, fíjense, que acogen, que ingresan diariamente, que me gustaría hablar de esto, pero con posterioridad en la despedida del programa hablemos de esa relación de Asunción con el área metropolitana y todos estos temas que podemos ir para el final del programa señalando con nuestros invitados como proyección y cierre de este programa. Ahora creo que necesitamos la visión desde la Unión Europea de doñita María José Rodríguez Carvajal, que siempre nos sorprende con sus agudas inquisiciones y preguntas. Dígame, doñita María José. Hola, buenas. Un saludo muy afectuoso a todos. Encantada de participar en este programa, Enlace Iberoamericano. Dado que estamos hablando de una ciudad muy, muy conocida, con muchísimo potencial, a mí me gustaría comentar que en la Unión Europea existen políticas específicamente dedicadas a las ciudades, que cada vez tienen más peso, cada vez tienen más financiación, porque se han dado cuenta de la importancia de tratar adecuadamente y gestionar adecuadamente todo lo que se produce y se gestiona en las ciudades. No solo las grandes, sino también las de tamaño medio. Y hay, pues como digo, muchísimas decisiones que van dirigidas a aprovechar el potencial. Entonces, y por aclarar antes de lanzar mi pregunta, en la actualidad las políticas principales de la Unión Europea se dirigen sobre todo a dos aspectos. Uno es nuevas tecnologías o digitalización, y otro es la ecología, la gestión medioambiental de los recursos, la protección de la salud de las personas, evitando contaminación, etcétera, etcétera. Y hay una figura también que se conoce como las ciudades inteligentes en esta línea, ¿no? Un concepto que desarrolla todo esto. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Según el punto de vista y la experiencia, conocimiento de los invitados, ¿cuáles creen que son
los aspectos que tienen más potencial estratégicamente hablando de desarrollo para el bienestar de los ciudadanos y incluido, por supuesto, la creación de puestos de trabajo. De estos aspectos, estos dos que acabo de mencionar, pero quizá el turismo también hay que incluirlo, que sin duda, y ya se ha mencionado, ¿no? El turismo es seguro un potencial muy importante porque la ciudad de Asunción, por lo que comentan, tiene mucho encanto, mucho atractivo y seguro que se puede desarrollar. Pero, y con respecto a los otros dos, ¿cómo lo ven? ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la ciudad de Asunción? El área metropolitana, que tengo entendido existe, ¿no? Que también es bastante importante. Quizá don Darío podría contestarme para empezar. Muchísimas gracias y un abrazo. Sí, gracias por mi parte. Yo podría decir que hace unos días, y aprovechando los 489 años de la fundación de la ciudad de Asunción, como fuerte en principio, se presentó a nivel de las autoridades un manual de diseño urbano que pretende reconfigurar muchos espacios públicos, sobre todo, y que tienen que ver con el casco histórico y sus alrededores, en torno a la posibilidad de brindar a quienes habitan y a quienes transitan por esas zonas una mejor condición respecto de la que lamentablemente hasta ahora está ofreciendo, porque hay mucho deterioro en el casco urbano, que es más que nada lo que se llama la zona histórica, ¿no? Entonces eso forma parte de un impulso que en los próximos años seguramente, y ojalá, se pueda ver plasmado eso. Entonces, además también existen otras intenciones de ir mejorando esos aspectos, y creo que básicamente la cuestión ambiental o ecológica vendría acompañada también de eso, aunque tal vez no se insista mucho de parte de las autoridades. Hay un déficit todavía respecto de lo que significa un poco cuidar el medio ambiente y sostener también que sea viable los espacios verdes, los espacios públicos, las bicisendas y demás. Eso todavía se tiene como déficit, aunque hay intenciones de ir mejorando en ese aspecto. Eso creo que seguimos una conversación, pero ahora hay una novedad que señor Erib, ya llevamos una hora y probablemente, si está ahí presente, don Erib, podría... obviamente llevamos una hora de programa y quisiera centrarlo, si me parece bien, y nosotros seguimos, Darío y Celia, hablando de esta asunción. Erib, no sé si me está escuchando, en cualquier caso todavía queda corresponsal de Argentina, de México, querida audiencia, y parece que está ocupado. Yo quisiera, para que pudiera dejarnos, doctor Erib, profesor Erib está permanentemente en imagen, pero ahora se ha quitado. Profesor Erib, ¿podría atendernos un segundo o hablamos luego? Querría, por lo tanto, mientras él entra, estimado Darío, hay unas preguntas para ir acompasando el tiempo con el profesor Erib, que Celia me ha guiado, ¿no? Y querría decirte, para que la Asunción recupere lo que tenga que recuperar y no perder parte de esta identidad, ¿qué crees tú que debería de hacer Asunción? Que ibas tú por este tema y ya vamos cerrando el programa. Si puede el profesor Erib entrar un ratito, pues nos interrumpimos y le damos paso a él para que pueda dejarnos. Esto es lo que tienen los programas en directo. Estimado Darío, dígame, ¿qué cree usted que formaría parte de la identidad que debería recuperarse en Asunción? El micro, y cuando pueda está pendiente también desde Veracruz, de México, nuestro corresponsal. Pienso que una mayor apertura a ser más amigable con el peatón, con el ciudadano de a pie, y con lo que tiene que ver con los espacios verdes, los espacios públicos por los cuales transita la ciudadanía, porque Asunción básicamente está más diseñada, y así lo dice la actualidad, la evidencia, para los vehículos o para el transporte, pero lamentablemente los espacios verdes, las zonas como para que los peatones se sientan más seguros al transitar, y mayor seguridad también en algunas áreas, son los retos y los desafíos para las autoridades. Es cierto, existen
construcciones de vías interesantes, autopistas que ya conectan a Asunción con ciudades aledañas, pero todavía hay un déficit vial y de infraestructura que habla acerca de falencias que se experimentan todos los días con respecto al tema de las vías de comunicación y que tienen que ver con el tráfico sobre todo. Ya no existen más horas pico, sino que en todo momento del día, lamentablemente, la circulación de los vehículos, tanto públicos como privados, particulares, es un problema cotidiano, y de eso también se hacen eco los ciudadanos y quienes reclaman justamente con justicia a las autoridades respecto de eso. Pienso que eso tiene que darse en algún momento. Pues a Celia le comentó también que desde su aspecto informativo y estratégico de comunicación, ¿cuál es el relato que estamos contando, bien, mal o regular, de Asunción, y qué deberíamos empezar a relanzar más como parte de este relato que favorezca los intereses públicos y privados y por lo tanto de las instituciones y de la sociedad? ¿Cuál es ese relato que deberíamos de estar contando más desde ese periodismo estratégico que tú conoces? El micro, querida, el mute, Celia. Bueno, acá. Yo creo que hay que siempre abrazar la historia, pero también hay que recordar que la Asunción la construimos todos los días, con elecciones, no solamente en las cosas que vamos a hacer, sino con buenas elecciones a la hora de votar, a elegir a nuestras autoridades. También hay que recordar que Asunción, así como para Darío, como para mí, como para un montón de personas que se trasladan día a día desde diferentes puntos del departamento central hasta Asunción, o sea, es una ciudad de oportunidades, y es una ciudad que mira hacia el futuro. Entonces creo que hay que además de señalar, porque siempre está bien y es bueno denunciar las falencias que tiene la ciudad como para ir mejorando todo lo que es en cuanto a servicios, en cuanto a infraestructura, todo eso que decía Darío, ¿verdad? Hacer una ciudad más fácil de vivir desde el ciudadano de a pie, hacerla más accesible. Asunción es una ciudad pequeñita, Asunción es una ciudad que limita con un montón de otras ciudades que puede permitirnos perfectamente movilizarnos en transportes alternativos, no solamente en vehículos propios, que es lo que hoy en día, por una falta de infraestructura vial, por faltas de transporte público eficiente, la gente ha optado por hacerse de sus propios móviles. Entonces, pero sin embargo, lo pequeña de la ciudad y cómo está rodeada de otras ciudades, o sea, uno puede tener transporte alternativo, pero sin embargo hay que ir desarrollando esa infraestructura, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que, bueno, que a la ciudad hay que mirarla un poco también por todas esas oportunidades que puede ofrecer, por esos desafíos que aún están pendientes. Pero sí, hay que contar un poquitito más las historias del día a día, hay que recordar que Asunción ha sido denominada, por ejemplo, la capital verde de Sudamérica, porque todavía conserva muchos árboles a diferencia de otras capitales del mundo, ¿verdad? O sea, esas son cosas buenas que podemos ir contando también. A la par de las denuncias, ir mostrando esa Asunción que se proyecta, esa Asunción que, bueno, que se está trayendo a miles de personas como para vivir acá en la ciudad. O sea, me parece que, bueno, algo está funcionando, por algo también Asunción es buena. Entonces, ir buscando esas narrativas que no solamente enamoren a los extranjeros, sino al propio asunceno, ¿verdad? Volver a vivir Asunción desde donde nos toca vivir. Creo que va un poquito por ahí. Excelente. Parece ser que el profesor Erip
no puede atendernos, aunque está en antena, y yo quisiera también hacer un recordatorio de lo importante que es para mí el gran escritor Agustín Roa Bastos. Creo que él ha sabido como nadie encauzar mi iberoamericanismo. Augusto Roa Bastos es premio Cervantes, como saben. El premio Cervantes es el mayor premio que se da en España a los escritores en español y fue uno de los pensadores que a mí más me ilustró en el mestizaje y la integración sociocultural de América Latina. Sobre todo que hay una visión que no se limita a un sincretismo folclórico de, por un lado, la población originaria o indígena, por otro, la afro y por otro, la española y demás. No, creo que él establece una identidad cierta americana, o sobre todo latinoamericana, sobre el encuentro y a veces con resistencias de esas múltiples raíces que han dado una cultura excelente. Augusto Roa Bastos es una contribución enorme a lo que representa esa historia del sincretismo. Además de que es una de las cumbres de la literatura en español, él lo consideraba nuestra lengua como un puente, como una lengua franca que permitiría también visibilizar la riqueza de las lenguas originarias e incluso la memoria de los afrodescendientes. Por lo tanto, mi contribución es ser un admirador de Augusto Roa Bastos y perdóneme que yo creo que está el profesor Erp para que antes de que sepamos que estamos en un espacio donde convergemos muchas cosmovisiones y también reconocemos por ejemplo en el caso de hoy la guaraní, hoy se me ocurre señalar que el profesor Erp, en cualquier caso profesor Erip, que ¿usted qué elementos de la asunción histórica cree que siguen definiendo a esta ciudad actual y con esa proyección que tiene? Y ya vamos despidiendo el programa porque le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué elementos siguen definiendo a esta ciudad? Está conduciendo nuestro profesor. Espero que ahora no le entretenga con manos libres. ¿Y qué elementos siguen definiendo y debemos definir a la Asunción? Si tuviera también que definir Asunción en una sola palabra y que nuestros escuchantes le comprendieran y decir qué esperan de ella los próximos años, ¿qué palabras elegiría? Querido Erip, ¿qué elementos nos definen y qué elementos como palabras y qué elementos espera para los próximos años? Y ya no le interrumpimos más y sigo con los otros invitados. Dígame, profesor Erip, desde su sapiencia académica. Bueno, hay un autor que definió a Asunción como una ciudad mestiza. Así como mencionó usted, es una ciudad que hoy está tratando de recuperar su memoria afrodescendiente. Es una ciudad que está recibiendo a nuevas colectividades, como mencionaron Darío y Celia. Y obviamente sigue siendo una ciudad que lamentablemente de su pasado colonial solamente guarda 2 edificios, porque dentro de ese desarrollismo malentendido se decidió dejar bajo la pica y la pala restos de edificios muy valiosos de la época colonial. Y como bien mencionó Darío, muchos de nuestros grandes edificios son todos recién de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, arquitectónicamente no podemos ver mucho de aquello que quedó de los casi 300 años de convivencia entre españoles y guaraníes, pero sí quedó la cultura, sí quedó la imagen, sí quedó la idea de esa Asunción como madre de ciudades. Y para el futuro, bueno, esperemos que los 500 años que se tienen que conmemorar en el 2037 encuentren Asunción en una mejor condición en la que hoy se encuentra. Tenemos que ser muy conscientes, cerca del 80% de la ciudad no tiene desagüe pluvial. O sea, las lluvias son peligrosas y causan peligros innecesarios. Entonces hay mucho que invertir todavía en Asunción y hacer mucho porque mejore y haga que los asuncenos y las personas que viven en Asunción tengan una mejor calidad de vida. Pues antes de despedir el programa, yo quisiera decirle al director que si pudiera, con derechos de autor, ponerme Galopera. Galopera es uno de los temas que más me apasiona musicalmente del mundo latino. Y si no me pone Galopera, le canto: por el río Paraná, aguas arriba navegó, el sol
En fin, el sol quema bastante en algunas ocasiones, pero... Me encantaría poner la galopera, hermano, pero después va a tener problemas autorales. Entonces, así que si tú quieres cantar, adelante, el micrófono es tuyo. Voy a pedir derechos de autor y voy a cantar una galopera y encima voy a tocar el saxo porque mi corazón, como el corazón histórico de Sudamérica, está con Asunción. Igual que Celia y Darío, que vienen de fuera, pero están ya completamente incorporados al corazón de Sudamérica, que es Paraguay con su capital Asunción. También decirles a ustedes, y despedimos con solamente hasta luego, profesor Erip, porque hablaremos en alguna otra ocasión, sobre todo quiero yo hablar de Augusto Roa Bastos, que es, ya le digo, para mí una de las cumbres, pero no solo eso, sino que ha sabido abrirme a esa integración mucho más, al igual que con el profesor Fridiano Álvarez Durantes Prados, dos grandes maestros del iberoamericanismo, y qué menos que reciban premios como el Cervantes, don Augusto. Pues nada, también les digo a los invitados, pues similares a esta pregunta, ¿no? Si tuvieran que definir Asunción en una sola palabra, pues no, pero ¿qué esperan de ella para los próximos años? ¿Qué proyección tiene? ¿Y qué definiría esa palabra? ¿Qué palabra elegiría, estimado Darío, para definir esta Asunción que no solo tiene una magnífica historia como máter de ciudades, sino como una ciudad que sigue construyendo historias en esta integración con la Unión Europea y en fin, con ejemplo de integración? Con los guaraníes, por ejemplo. ¿Qué, Darío, cómo podríamos definir? ¿Qué palabra eliges? Elijo oportunidad, ya que la coyuntura asuncena y paraguaya sobre todo están atravesando un momento en el cual deberían aprovechar no solo las inversiones extranjeras que están creciendo en los últimos tiempos, sino también la inmigración, la migración de ciudadanos de otros países, ya sea de la región como europeos mismos, que están optando por vivir en un entorno en el cual les favorece bastante más respecto de lo que significa sus países de origen, así como, vuelvo a repetir, las cuestiones fiscales o la geopolítica que lamentablemente no está beneficiando a franjas poblacionales con ciudadanos que están optando por hacer sus solicitudes para erradicación permanente inclusive aquí, y sobre todo visualizar que Asunción podría seguir recibiendo a los extranjeros tanto como me han recibido a mí en la década del 90, que tenía otra coyuntura, obviamente, otra realidad respecto de la actual, pero que sí la oportunidad que se está brindando actualmente podría ser de mucho provecho como para que también mejoren las condiciones de vida y que el desarrollo llegue realmente al Paraguay y a Asunción como capital, por supuesto. Pues desde aquí un homenaje antes de que despida Celia y otra personalidad para mí, Sergio, que tiene un restaurante parrilla Nueva Dorada en Tineo, en mi pueblo, originario también como vosotros. Yo no soy de Oviedo, soy de una zona cercana, y este Sergio, paraguayo donde los haya, encantador, me atendió con unas comidas, siempre lo hace, pero viendo antes de ver el eclipse y después de ver el eclipse en esta zona del norte de España, fui a ver a Sergio, el polivalente y el alma parrillera del restaurante Parrilla Nueva Dorada en Tineo. Trabaja en el negocio familiar gestionando no solo el negocio, sino la parrilla y la atención maravillosa al cliente, y este restaurante a mí me parece que en brasas de amistad me gana. Paraguayos que están triunfando en España, en Europa, cada vez hay más. Creo que son un pueblo de gran iniciativa y para mí Sergio los encarna. Un fuerte abrazo si alguna vez oye este programa. Y Celia, ¿podías tú señalarme cómo demonios podíamos elegir la palabra que defina a la Asunción histórica y de la proyección cosmopolita?
Bueno, iba a decir oportunidad, pero ya para no repetir lo que dijo Darío, me parece que una palabra que describe bien a la Asunción de hoy es dinámica. Dinámica por todo eso que ya había descrito también Darío. Es una ciudad que está atrayendo mucho, que atrae a personas, que trae a más capital extranjero, gente que quiere venir a invertir, ¿verdad? Y bueno, y lo que esperamos realmente como asuncenos adoptivos es que esta ciudad nos regale mejor calidad de vida, que ojalá, como decía Eric, que para cuando se cumplan los 500 años de la Fundación de Asunción, esta ciudad realmente tenga todo eso, que las personas que viven, que habitan y que viven el día a día aquí en esta ciudad tengan la manera de hacerlo, de que sea más fácil, de que sea más accesible, no solamente para el que tiene vehículos y que ojalá más personas se animen también a usar vías alternativas, que presionemos un poco desde ese punto de vista. Queremos una ciudad más segura, una ciudad en donde podamos salir sin miedo, a cualquier hora del día, una ciudad con espacios verdes, una ciudad inteligente no solamente en términos tecnológicos, sino una ciudad que permita desarrollar la vida con mayor calidad para los pobladores. Realmente es eso lo que deseamos, y bueno, y que ojalá podamos comunicar esta Asunción desde esas oportunidades de cómo vive la gente el día a día, de por qué tantas personas que aún no viviendo aquí se trasladan todos los días para hacer comunidad en Asunción, porque finalmente es eso, ¿verdad? Yo quiero cerrar un poquitito este espacio contando una anécdota. Le veía siempre a una señora que vivía en el mismo barrio, viniendo todos los días con su bolsita y con sus cosas del supermercado. Y yo, bueno, un día le saludo y me quedo a hablar con ella y le pregunto qué hace, me cuenta que es peluquera, pero me cuenta que ella viene todos los días a abrir puntualmente para las 8 de la mañana su peluquería. Y yo le digo, pero venís de San Lorenzo, y en San Lorenzo seguro que tenés más oportunidades para abrir tu peluquería, tenés vecinos, y ella me dice, es que yo estuve aquí yo hace como más de 40 años que soy peluquera de aquí, me dice, ¿verdad? Entonces, te pones a pensar, ¿y qué es Asunción? Asunción no es de los que nacieron nomás, ¿verdad? Asunción es de la gente que viene todos los días, y historias como ella se repiten en un montón de otros oficios, en profesiones que finalmente son personas que hacen comunidad, con clientes, con amigos, con colegas, con proveedores, ¿verdad? Entonces, eso es un poco Asunción. Y bueno, eso, quería cerrar. Pues muchas gracias, Celia. En tu guión señalas que no solo Asunción debe ser una ciudad con historias, sino que debe seguir construyendo esas historias, esos relatos de integración y de proyección y de acogida. Recibimos desde mi amigo Sergio como ejemplo. Su familia puede irse a todo el resto de Europa por el espacio europeo de unidad. Por lo tanto, Asunción no solo es la ciudad que guarda la historia en sus calles, en su gente y en su inigualable gente, sino que es una pausa reconfortante para el turismo europeo que tiene que ir a conocer ese carácter fluvial y de aguas arriba. Gracias de corazón a nuestros invitados, el profesor Eric Caballero y Campos, al don Darío Lugo, periodista, y a Celia Mendoza, mejor colaboradora Paraguay, sin duda, y a todas nuestras redes responsales. Nos despedimos sin poder hablar con México, ya estamos fuera de hora, ni con Buenos Aires, pero en las lenguas que nos hermanan nuestro continente, quisiera decir paraguayo, agullet,
Pameme. Bueno, pues en cualquier caso digo muy obrigado. Próximo programa. Bastante tengo con dominar un poquito el uso brasileiro, para que me aguante mi director como para meterme en el guaraní. De momento me quedo con aprender un poquito mejor el brasileiro y querer bailar una samba en la cadencia de la bamba con cierto estilo. Muchas gracias de audiencia siempre mi agente. Ayuye. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile